críticas por ello, a pesar de que eran seguidos por otras comunidades. Por ello, no solo nuestro reconocimiento, sino también nuestro agradecimiento. En esta época de ataques mediáticos, políticos, sociales, da igual el orden, defender y apoyar al sector demuestra sensatez, cordura y sentido común del deber público y, sobre todo, que se tiene un gran conocimiento de la realidad económica y voluntad de buscar soluciones y aportar. Por desgracia, son cualidades que no estamos acostumbrados a ver en nuestros reguladores y por eso las resaltamos. Además, tenemos que recordar las palabras que nos dijo nuestro director en la primera reunión en su despacho en 2019, cuando nos trasladó el mensaje del presidente de la Junta de apoyar a las empresas, su mantenimiento y creación de empleo. En este caso ha sido cierto y hasta donde se ha podido lo han hecho. A lo anterior y como ejemplo de ese buen hacer y mirar al futuro para mejorar, tenemos que señalar el trabajo que se ha hecho para diseñar e implantar un sistema informático de gestión de los trámites administrativos a la altura de la demanda del sector. Es cierto que en un primer momento nos ha dado problemas a las empresas, por supuesto que sí, y nos ha dificultado nuestro funcionamiento durante un tiempo, pero hemos de reconocer que se están viendo los frutos. Aunque como toda maquinaria de precisión, creemos que aún le falta un último ajuste para que algunos se impliquen y funcione con la inmediatez que se requiere. Ha sido un gran esfuerzo por parte de la Administración, servicios centrales y delegaciones, por lo que le pedimos que se le transmita en nombre de todo el sector. No quiero obviar que también se han tomado otras medidas prohibitivas que no siempre han tenido nuestra conformidad, pero lo han tenido por considerarlas excesivas, ya que en el objetivo siempre hemos coincidido, impedir el acceso a los establecimientos de juego de menores y prohibidos. En este asunto sí nos gustaría decir que tenemos una inspección eficaz y eficiente y que pone de manifiesto que somos un sector cumplidor. Si en el año 2019, en el 8º Expo Congreso, nos dicen que íbamos a vivir lo que hemos vivido, no lo hubiéramos creído. Hubiésemos pensado que se trataba de un guión de una película de terror, película que lamentablemente se ha hecho realidad. Las empresas, sus trabajadores, las personas de las empresas de servicios del sector, proveedores, etcétera, todos lo han pasado muy mal, siguen pasándolo mal, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir aquí, aunque tocados y con grandes dificultades económicas. Estamos sobreviviendo gracias al esfuerzo y al compromiso y, como hemos dicho, a las ayudas que hemos recibido de la Administración. Si no hubiera sido así, habrían desaparecido muchas más de los que lo han hecho, siguen muchas, con muchas dificultades y un panorama incierto, pero con ánimo y ganas de poder recuperarse. Y para ello seguiremos necesitando de la ayuda de nuestra Administración. No nos olviden. Muchas gracias por su atención, bienvenidos al 9º Expo Congreso y esperamos que el desarrollo cumpla todas sus expectativas. Muchas gracias. ¿Ahora? Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de las asociaciones organizadoras de este Expo Congreso Andaluz de Juegos, en su 9ª edición. Para la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y, en particular, para la Secretaría General de Hacienda, es fantástico volver y visualizar que volvemos a una cierta normalidad en un sector que se ha visto tan afectado como otros, pero especialmente el sector asociado al ocio, por la pandemia que, en fin, parece, toquemos madera, que estamos a punto de dejar atrás. Yo recordaba que estuve aquí hace 2 años, prácticamente estaba recién nombrado secretario general de Hacienda, en el 8º Congreso. Nos despedimos para el año siguiente para el 9º y hemos tenido que esperar 2 años para celebrarlo. Y en esa primera intervención he estado refrescando las palabras que dije y nos comprometimos a hacer lo que hemos tratado de hacer. Por supuesto, no, en fin, la pandemia nos ha trastocado casi todos los planes, pero fundamentalmente lo que yo decía en esa intervención es que nuestro objetivo tenía que ser un equilibrio, lograr un equilibrio entre
la defensa de un sector, de una actividad económica importante, que genera puestos de trabajo, lícita, que cumple con sus obligaciones, y al mismo tiempo tratar de frenar, compensar las externalidades negativas que, como otras actividades económicas, genera el juego, entre las que fundamentalmente están los problemas asociados a las adicciones o al tema de menores. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Yo agradezco las palabras que se han dicho anteriormente, porque no siempre y habitualmente, siendo secretario general de Hacienda, lo que escucho es cosas contrarias, ¿no?, por materia presupuestaria y de otra índole, y materia tributaria también, pero realmente para nosotros es una satisfacción escuchar que lo que hemos hecho, pues creo que ha servido para solucionar algunos de los problemas que se han planteado y, sobre todo, para trasladar que nuestro interés va a ser siempre hablar, negociar, reunirnos, huir del populismo, huir de la solución fácil. Ningún problema importante tiene soluciones fáciles y esa es nuestro norte. Cuando el consejero de Hacienda, Juan Bravo, estuvo en el Parlamento, la primera vez que se planteó este asunto en una pregunta parlamentaria, habló de una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, que es la que hemos seguido durante todo este periodo, se basaba y se sigue basando y se seguirá basando, mientras desde luego yo siga en el puesto, en los siguientes principios y líneas de trabajo. La primera, a la que he hecho mención anteriormente, es el equilibrio entre la libertad de empresa, la libertad personal al ocio y la máxima protección de los colectivos más vulnerables, como son los menores, jóvenes y las personas con problemas de adicción al juego. En segundo lugar, y asociado a lo anterior, tolerancia cero con la presencia de menores en establecimientos de juego, y a eso se ha asociado el endurecimiento del régimen sancionador ante infracciones de horarios, publicidad no autorizada, admisión de menores, personas autoprohibidas, etcétera. En tercer lugar, mejorar la actividad planificadora y normativa de la Junta de Andalucía. En cuarto lugar, las actividades de prevención y lucha contra la adicción al juego. Y, en último lugar, la digitalización y telematización de relaciones empresariales con la Administración. Esa hoja de ruta es la que hemos tratado de llevar al mejor resultado y ha habido una evolución normativa importantísima. A lo mejor piensan ustedes que los decretos leyes pues, se tramitan con facilidad, porque se han dictado muchísimo. Les puedo asegurar que sacar un decreto ley no es fácil. Y hemos dictado 3 decretos leyes en materia de bonificación de tasas: el decreto ley 14 de 26 de mayo del año 20, el decreto ley 29 de 17 de noviembre del año 20 y el decreto ley 4 de 23 de marzo del año 21. Hemos sido pioneros en la adopción de medidas de bonificación de la tasa fiscal y, bueno, con este marco normativo, cierto que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene posibilidad de dictar decretos leyes, no todas las comunidades autónomas lo tienen, pero hemos hecho ese esfuerzo normativo. También en materia de planificación y en el tema de control de adicciones, etcétera, se ha dictado otra norma, que es el decreto ley 6/2019, que agravó las sanciones. Y, por último, se ha aprobado el decreto 161 de 11 de mayo, que es normativa reglamentaria por la que se desarrolla ese decreto ley. Por consiguiente, el esfuerzo normativo ha sido importante, el esfuerzo en materia de bonificación ha sido importante y les puedo asegurar que no todo el mundo lo comprende o lo comparte, por diversas razones, por diversos motivos. No siempre es fácil. No es fácil renunciar en un momento tan importante a ingresos tributarios, pero nuestro objetivo era claro, era que era imprescindible, primero por motivos jurídicos. En mi opinión, yo creo que aquí habría incluso un vicio de inconstitucionalidad. Es decir, el tributo grava la capacidad económica, ¿no? Y, por consiguiente, en supuestos en los que la capacidad económica no existe y se ve limitada por la propia Administración, con motivo, como obviamente por la situación en la que estábamos,
entendíamos que claramente procedía esa bonificación. Pero, como les digo, no ha sido fácil. En materia de sanciones, yo comprendo que el endurecimiento de las mismas, pues, en fin, siempre es una cuestión que puede levantar ampollas o críticas. Lo que vamos a tratar de cumplir la norma para que no se den los supuestos sancionadores. Nosotros, en la aplicación de la norma, porque presenta numerosas aristas en algunas cuestiones, vamos a ser, como siempre se está haciendo, razonables y vamos a atender también a los planteamientos del sector. Las reuniones han sido periódicas, creo que hemos tenido 3 reuniones, esas reuniones no existían con anterioridad, 3 reuniones con todos los sectores, tanto económicos como sociales, sindicales, empresariales y también con las asociaciones de lucha contra la ludopatía, y creo que han sido reuniones provechosas donde hemos escuchado todas las propuestas. Por supuesto, no todas han podido ser admitidas, pero, como digo, hemos tratado de escuchar y de atender las propuestas que nos hacían tanto los sectores empresariales como los sectores sociales. En esa línea, el tema de la digitalización creo que es importante. Es cierto que podemos tener problemas puntuales, porque siempre que se implanta un nuevo sistema informático, en fin, surgen cuestiones que hay que afinar, pero claramente ese es el camino y vamos a seguir. En fin, realmente es un producto que hay pocas áreas en la Junta de Andalucía que lleguen a ese nivel de telematización. Y en materia de lucha contra las adicciones, pues a mí me gusta especialmente el proyecto FES, que se ha puesto en marcha, en el que vamos a ir por la vía de estar en colegios con la gente joven, luchando contra las adicciones en general, no la adicción específica del juego, sino contra cualquier comportamiento, digamos, adictivo. Y nada más. Queda inaugurado el 9º Expo Congreso Andaluz sobre el Juego. Espero que nos veamos el año que viene, si no hay elecciones antes. Y doy la palabra al director general de Tributos para que modere la mesa redonda. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer a las asociaciones, Andesa, Amare y Acodisa, que son los que fundamentalmente organizan este congreso, con todas las demás empresas que patrocinan. Un esfuerzo organizativo importante. Me vaya a permitir que especialmente le dé el agradecimiento a Luis, a Ramón Ancarna, por supuesto también a Enrique Cheli, que han estado dudando porque no se sabía si se podía hacer o no. Montar este evento es muy complicado. Al final han sido valientes, pero yo estoy convencido de que va a ser un éxito. De hecho, el poder estar aquí ya todos es un éxito, ¿no? Bueno, yo no voy a extenderme porque ya el secretario general de Hacienda prácticamente ha hecho la presentación de lo que se ha hecho en Andalucía. Sí es cierto que cuando ha hablado de la hoja de ruta me he dado cuenta que yo ya he hecho todo mi trabajo en materia de juego, ya no me queda nada por hacer en esta legislatura, y a los empresarios os lo recuerdo, que ya no me pidáis nada más, que ya os he hecho todo lo que tenía que hacer, y no, pero fuera broma, todo ha sido fruto del consenso, de hablar mucho, de escucharnos también a la Federación Andaluza de Jugadores en Rehabilitación, que son un colectivo que lo están pasando muy mal también, hay que tenerlos en cuenta, también los sindicatos. Y bueno, pues también, por último, agradecer tanto a mi equipo, a Rocío Antonio Vallejo, porque todo ese trabajo, toda esa normativa, toda esa hoja de ruta, aunque yo sea la cara visible como director, pero hay un trabajo detrás impresionante, y sin ese equipo pues sería imposible, ¿no? Bueno, pues sin más voy a dar paso a mis compañeros de juego, de los distintos directores. Vamos a empezar con Natalia Cava, que es la directora de Tributos y Juego. Como yo, Natalia, Juan y yo compartimos las dos áreas fundamentales de Tributos y Juego. Entonces, pues tenemos mucho feeling porque compartimos
muchas mesas de trabajo, ¿no? Así que Natalia, tienes la palabra. Gracias. A ver si consigo sacarme esto. Me han dicho que me permiten sacarme la mascarilla en el momento de hablar. Lo siento por el resto que estáis enmascarillados aún. Vamos a ver, agradecer, me sumo a los agradecimientos que han hecho mis predecesores en la palabra a la organización. Celebro muchísimo, y no sabéis cuánto, poder estar sentada aquí otra vez. Es mi tercer año en este congreso y poder dirigiros unas palabras desde la responsabilidad que tengo yo en la Generalitat de Cataluña, específicamente en lo que hace referencia a juego. La parte tributaria también, la del juego. No me voy a extender mucho. Había preparado un PowerPoint que… de acuerdo, está en marcha. Vamos a ver. El PowerPoint no es muy extenso y voy a intentar hacerlo pasar rápido porque además tengo muy poco tiempo. ¿Me avisas a los 10 minutos, Manuel, por favor? Entonces, ahí está la presentación, se la ha quedado en el ordenador de la organización. Si alguien lo quiere, pues lo puede pedir y no hay ningún problema. Se nos había propuesto hablar del juego presencial tras la crisis sanitaria. No se puede hablar del juego presencial tras la crisis sanitaria sin hacer previamente un análisis de qué es lo que ha pasado en este último año y medio que nos ha trastocado tanto a todos. Recordamos que la OMS el 11 de marzo declara pandemia por el COVID. Ya no es una epidemia simple, sino que es una pandemia. Ha globalizado el COVID en el planeta. El 14 de marzo es la primera reacción del Gobierno español hacia el Real Decreto y declara el estado de alarma, con lo cual nos quedamos todos en casa y cantidad de establecimientos, actividades económicas tienen que hacer el cierre. No es hasta junio que se da la finalización del estado de alarma, con lo cual volvemos a una situación de prenormalidad en la que se empiezan a habilitar la posibilidad de realizar algunas actividades, pero lógicamente con unas limitaciones muy agresivas para lo que era la continuidad de la actividad económica. En el caso pues, de los establecimientos de juego, pues hay cierre de establecimientos de juego, hay cierre total o parcial de hostelería y en algunos casos lo que hay es esa limitación de horario y de aforo. No me voy a extender porque en cada comunidad autónoma, a partir de que se levanta el estado de alarma, cada autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma tiene sus competencias para disciplinar qué reglas pone en su territorio conforme va avanzando en ese territorio el problema de la pandemia. Perdona, voy más rápido con el dedo que vale. ¿Qué se hizo en Cataluña? En Cataluña, cuando se estableció el estado de alarma, lógicamente se aplicaron el criterio de la suspensión de plazos que había dispuesto el Real Decreto Ley del Estado. Eso supuso, además, la suspensión de autoliquidaciones, por lo que referencia a los tributos sobre el juego, pues se hizo, lógicamente, la suspensión de las autoliquidaciones del bingo, de las máquinas y de los casinos. Al levantarse el estado de alarma, la Generalitat de Cataluña tuvo que sacar un un decreto ley en el que se establecía aquello que había quedado paralizado durante el estado de alarma, cuándo debía procederse a su pago. Y entonces aquí tenéis relacionados los meses en los que se dispuso el pago de los trimestres que habían quedado pendientes. Y además, en la línea de lo que me contaba antes del secretario de Hacienda de la Comunidad Andaluza, se vio claramente que había un problema de capacidad económica en relación con las máquinas por el efecto de tener que tributar por cuota fija, no así los casinos o la actividad de bingo y de casinos, porque al no haber ingresos no hay cuota, como a lo sumo tenían que hacer la presentación de la autoliquidación con ingreso cero, con lo cual no había impacto en la capacidad económica, pero sí con las máquinas. Entonces ahí lo vimos muy claro, que por principio de capacidad económica debíamos tomar alguna resolución. Y se anticipó que se aplicaría una bonificación. Cuando se anticipó en un decreto ley anterior que se aplicaría una bonificación, al levantarse el estado de alarma lo que se hizo fue el cálculo de esa bonificación y se aplicó en los trimestres siguientes. Esto se hizo además en otra ocasión, porque luego recordaréis que en Cataluña hubo un repunte de la situación de la pandemia este otoño pasado, con lo cual lo que generó es otra vez cierres, aforos limitados y sobre todo en establecimientos de juego que quedaron cerrados hasta el mes de marzo de 2021, con lo cual hicimos un recálculo de estos tiempos y se aplicaron en el primer y segundo trimestre del 2021. Tengo que decir que el sector en ese sentido fue muy agradecido por la medida. Nos parecía que no había otra solución para poder frenar ese impacto en la economía de estos operadores, con lo cual ahí el tema quedó más o menos zanjado. Tengo que destacar también que al menos en Cataluña, no sé las otras comunidades autónomas, el sector del juego, CENAE 9200,
ha recibido de los fondos que nos transfirió el Estado en el Real Decreto Ley 5/2021 para la reactivación de actividades económicas, que tan polémico ha sido porque nos hemos encontrado las comunidades autónomas que si llegábamos o no llegábamos al dinero que nos habían transferido, realmente en Cataluña aún tenemos dinero para entregar, porque los requisitos marcados en el Real Decreto Ley eran muy estrictos, con lo cual ha habido fondos que no se han podido transferir. Me consta que desde la Secretaría de Hacienda del Estado van a hacer una nueva regulación para poder hacer una ulterior convocatoria de subvenciones. Pues lo que les decía, el CENAE 9200 ha recibido en Cataluña 55,4 millones de euros para 109 solicitudes. Ese ha sido hasta la fecha el resultado de las convocatorias por estas ayudas. No entra dentro de lo que es el fiscal, pero me ha parecido oportuno comentarlo en esta sesión. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Pues bueno, de bracito con el sector del juego, en concreto con Patrojoc, que es la patronal catalana del juego, estuvimos trabajando para presentar lo que llaman el plan de reapertura, porque los establecimientos de juego, como les dije, en octubre volvieron a cerrarlos y no los abrieron de nuevo hasta marzo. Entonces se tuvo que preparar para que el PROCICAT es el Plan de Protección Territorial de Protección Civil de Cataluña, que tiene distintos ámbitos. Normalmente es un plan territorial que afecta a emergencias de distinto tipo, en este caso sanitaria, con lo cual en el PROCICAT estaban el Departamento de Interior y el Departamento de Salud, que eran los que acordaban aprobar esos planes. Entonces estuvimos trabajando con Patrojoc para hacer el plan de reapertura para que lo aprobara, lo validara este órgano que es el PROCICAT, Interior y Salud. Eso lo conseguimos en el mes de marzo. Tengo que decir que los establecimientos de juego han tenido un impacto muy relevante en su actividad porque han tenido muchos meses de cierre, no así en otras comunidades autónomas. Perdón, ¿no se me oye? ¿Así mejor? Vale, gracias. Bueno, aquí tienen ustedes un resumen. El plan PROCICAT, para quien le pueda interesar, está colgado en la web de la Generalitat y para que vean qué compromisos tomó el sector y aprobó la Administración para la reapertura de sus establecimientos. Y ahora, antes de entrar un poco en lo que vamos a hacer a posteriori, me interesa un poco poner sobre la mesa cómo ha evolucionado el juego del 2019 al 2021. Cómo íbamos el 2019, cómo impactó la pandemia en el 2020 y cuál es la evolución en los 8 meses que llevamos, 8 meses, casi 9, de ejercicio. Como ven ustedes aquí, en el número de establecimientos abiertos en Cataluña, ustedes saben que está planificado, con lo cual no hay manera de crecer en establecimientos en Cataluña. Hay 4 casinos, no puede haber otros, salvo que algún día se pueda aprobar definitivamente el casino de Vila-seca Salou, del CRT. Hay 127 salones de juego y hay 75 salas de bingo, de las cuales hoy por hoy están abiertas a fecha 31 de diciembre del 2020 había abiertas 57 y lo veremos después, que lo ven aquí abajo. Esto, por ejemplo, perdón, pero es que no lo veo bien aquí. A ver. Sí, hay 64 establecimientos abiertos con licencia de instalación, 55 abiertos, 9 que están en trámite aún. Tienen la licencia de instalación, pero aún no han abierto. Entonces, tiene ese plazo de 1 año que a veces se va prorrogando por motivos diversos, pero en principio hay 9 salas que están pendientes de poder abrir en breve. Esta es la situación a nivel de establecimientos. Y en términos de máquinas, también sabéis que están contingentadas, no pueden crecer el número de licencias en la que están en hostelería, me refiero. En máquinas B de hostelería y contingentadas hay autorizadas 35.205, 28.000 están instaladas y lo que sí que quiero subrayar es las 5.639 que están en suspensión temporal. Recordemos que la suspensión temporal es una norma que se tomó hace unos años para poder sacar máquinas de instalación que no devengaran la tasa y tenerlas temporalmente en suspensión a la espera de que pudieran ser recolocadas en cualquier otro establecimiento. Esto convenía mucho, sobre todo, a los establecimientos de temporada, aquellos que solo abren, por ejemplo, en la temporada de verano, con lo cual esas máquinas que están instaladas en la hostelería de temporada pues se retiraban y se podían poner en suspensión y no devengaban
la tasa. Datos fiscales. ¿Qué ha pasado con la recaudación de los impuestos asociados al juego? Bueno, pues como verán, el primer esquema es 2019, 2020, 2021. Fíjense que la última columna, la de la derecha, es la variación 2019-2021. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha bajado en este plazo de agosto? ¿Cómo ha bajado esta recaudación en el 2021-2019? Hacemos la comparativa para ver un ejercicio de normalidad y cómo vamos remontando en el 2021. Si vemos la comparativa en el periodo de enero-agosto 2021-2020, la bajada, lógicamente, ya no es tan importante porque, claro, el 2020 fue muy malo, con lo cual el 2021, a poco bueno que sea, siempre será mejor que el 2020. Lo que no estamos recuperando aún las cifras del 2019, pero esto es más o menos nos puede estar indicando ya una evolución de cómo va la recaudación y el impacto, lógicamente, que ha tenido 2020. Toda esta información que les estoy dando, si alguien tiene mayor interés, la tienen ustedes en la web del Departamento de Economía y Hisenda de la Generalitat de Cataluña, en estos enlaces. Hay otros más, que por si es de su interés, pero todos los datos, tanto fiscales como de establecimientos, información sobre juego, está todo publicado en la web del Departamento. Y aquí voy un poco a lo que estamos tenemos sobre la mesa, y el sector en Cataluña están informados de ello. Tenemos unos antecedentes que, aparte de considerar lo que nos ha sucedido durante esta pandemia, veníamos ya de una época un poco convulsa, quizás por contagio de otras comunidades autónomas, en las que los parlamentos, los plenos de los ayuntamientos han empezado pues, a hacer algún tipo de reclamaciones de regulación en el juego. Muchas veces, bueno, pues seguramente no eran de buen grado para los operadores lo que se estaba pidiendo, pero el caso es que esas mociones parlamentarias, sobre todo, pues obligan a su cumplimiento. Entonces, aquí les refiero dos tramitaciones parlamentarias, la moción de la anterior legislatura, la 143, en la que se insta al Govern de la Generalitat a limitar la apertura de salones de juegos y apuestas presenciales, revisar distancias de separación entre establecimientos, revisar distancias con centros de interés de jóvenes, tanto educativos como de ocio, establecer además un régimen de baja en la planificación de los establecimientos de juego. Cuando hay baja de una licencia, pues que esa licencia reste del número contingentado. Y luego otra resolución, también de la misma legislatura, la anterior, también más centrada en el tema de adicción en jóvenes, y nos instan también a revisar el régimen de distancias. Con lo cual, este decreto que estamos tramitando ya se hizo la consulta pública el otoño pasado. Nos hemos demorado en la tramitación porque hemos tenido un lapso de tiempo con elecciones y inicio de nueva legislatura y con nuevos responsables en el Gobierno de la Generalitat, con lo cual solo les puedo decir el contenido. El contenido es regular una pequeña laguna que teníamos en las distancias en establecimientos. Teníamos establecidas las distancias entre salones de juego, teníamos establecidas distancias entre bingos, pero no entre ellos, entre las dos categorías, con lo cual lo que se hace es esta corrección y decir, bueno, pues las mismas distancias que se están exigiendo entre estos establecimientos también de forma recíproca entre bingos y salones de juego. En relación con las distancias de centros educativos y otros equipamientos de interés de menores y juveniles, pues también se va a revisar, ya habían distancias, seguramente se puedan revisar en algún sentido. Luego, otro de los temas que se tratan es el tema de las licencias de bingo. ¿2 minutos? Vale, voy. ¿Qué pasa con las licencias de bingo en Cataluña? Los que sois operadores en Cataluña lo conocéis, es que les comentaba antes, hay 64, ahora estoy hablando de memoria, de las licencias que teníamos en trámite, 55 estaban abiertas y 9 estaban en trámite, ¿no? Entonces, estas que están en trámite, pues bueno, nos toca hacer el trámite, lógicamente, es la obligación de la Dirección General de Tributos y Juego de hacer el trámite administrativo correspondiente. Pero llega un momento en que cuando se abren, pues bueno, no se sabe muy bien si realmente la licencia que han solicitado de bingos son efectivamente bingos, no justifican una compra de cartones. Incluso nos hemos encontrado en alguna ocasión pues que los inspectores
las inspecciones que hacen los responsables de juego en la policía de Mossos d'Esquadra pues verifican pues que no hay a lo mejor ni tan siquiera una persona que esté regentando lo que sería el juego de bingo. Bueno, algunas irregularidades que hace que muchas veces estas peticiones se revoquen, con lo cual entras en un sistema de litigios. Entonces, el caso es que viendo las licencias que hay, no están todas ocupadas ni tan siquiera desde el punto de vista de petición, o sea, no hay algunas licencias, por ejemplo, yo calculo que son unas 5, 6 o 7, que no tienen, digamos, pretendiente, con lo cual se plantea decir, bueno, es que a lo mejor el sector del bingo ha tocado fondo en Cataluña y lo que nos pide el Parlamento es que hagamos una contingentación a la baja como tenemos en máquinas recreativas. Pues eso lo va a abordar el decreto, no de una forma inmediata. ¿Se ha suprimido? No sé. A ver, es que ahora aquí se me estaba... Vale, ya está. Pues eso también lo vamos a abordar. El trámite ahora está en elaboración del primer borrador. Calculamos que lo que queda de mes se va a presentar ya el borrador, se va a lo que llamamos nosotros una publicación interna, lo publicamos en nuestra intranet a efectos de que todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña, si tienen algo que decir, pues se hace la consulta interdepartamental y el siguiente trámite, una vez pasado por el Consejo Técnico, que es la reunión de secretarios generales dentro de la comunidad autónoma, pasaría a los trámites de información pública y audiencia. Lógicamente, esto vamos a estar en contacto con el sector y les vamos a ir dando detalle de cómo se va a tramitar el proyecto. Y finalmente, el tema del decreto de planificación en las máquinas, lo que les comentaba, aquí lo que destaco es que nos dimos cuenta durante la pandemia, porque el sector nos solicitó, aparte de la bonificación, decir, oye, no nos limitéis el 20% de nuestro parque para poder acceder a la suspensión temporal, ¿por qué no lo ampliamos más? Y dijimos, bueno, pues en principio lo vamos a estudiar. Entonces, claro, lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿cuántas máquinas tenemos en suspensión temporal? Pues aquí tienen los datos. Hay máquinas que llevan más de 5 años en suspensión temporal. Entonces, la idea es decir, vamos a ver, si lleva más de 5 años, o más de 7, o más de 3, no sé dónde estaría el límite, es que de alguna forma el mercado te está diciendo que ya no las quiere esas máquinas. Y no les estoy hablando como consecuencia de la pandemia. Aquí tienen reflejado los últimos años, pero es que ya antes de la pandemia había 4.800 y el mismo porcentaje de máquinas antiquísimas, incluso algunas de más de 10 años, que están ahí en suspensión temporal. El mercado eso, bajo nuestro criterio, lo ha expulsado. Lo que aborda el decreto, lógicamente, es cómo reducimos este número de máquinas que parece ser que el mercado de las máquinas B contingentadas no está admitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, se va a hacer una propuesta de eliminación, digamos, progresiva. A ver aquí, siguiente. Termino ya, dame un minutillo. Y entonces, ¿qué otras cosas estamos estudiando? Pues también desde la parte fiscal, lo que hemos estado mirando ahora era el decreto de planificación, cómo afecta a determinadas peticiones que nos ha hecho el Parlamento de Cataluña, el tema de las máquinas y de los bingos, y ahora aquí estamos con el asunto del bingo electrónico de sala. El bingo electrónico de sala lleva años el sector del bingo pidiéndonos que hagamos la modificación y hagamos el bingo electrónico de sala. El análisis de los números, lógicamente lo hacemos desde los números de recaudación, nos indican que aunque se nos dice que el sector o que el bingo tradicional está de baja, y por bingo tradicional entiendo bingo de mesa, se llame plus, se llame lo que se llame, o sea, ya no es el bingo tradicional de línea y bingo, sino cualquier cosa que se realice en mesa, porque el bingo tradicional se ha sustituido por esta modalidad del plus, que es algo más atractiva para los jugadores y también para los operadores desde el punto de vista fiscal. Pero es que nos da la noticia de que ya no tanto en recaudación, sino en partidas o en jugadas hechas, es que el diferencial de bases imponibles es brutal. O sea, el bingo plus sigue funcionando como bingo de mesa. Y el bingo electrónico, pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues hemos sondeado, nos hemos puesto en contacto, lógicamente, con nuestros compañeros de comunidades autónomas, sobre todo aquellos que habían incorporado el bingo electrónico de sala de los últimos años, y evidentemente se verifica una bajada de recaudación importante. ¿Qué estamos haciendo en Cataluña? Bueno, pues lo estamos estudiando con calma, entendemos que el sector puede ser un producto atractivo, pero tenemos que ponderarlo, porque es que además el impacto en recaudación
es importante. Un modelo que quizás podríamos seguir a ver cómo evoluciona es el que ha tomado Aragón recientemente, que lo que ha hecho es decir, bueno, el bingo es bingo, se saque el cartón de una máquina, se saque de un valor facial, vamos a unificar la tributación del bingo, sea cual sea la modalidad. Vamos a observar un poco cómo evoluciona este modelo que nos parece interesante. Y para terminar, el otro tema, que además ahora me he estado paseando un poco por la feria para intentar averiguar temas electrónicos de conexión de las máquinas, y es que, tal como algunas comunidades autónomas también ya tienen, estamos planteándonos, y algunas comunidades autónomas parece que también lo están estudiando, de superar el anacronismo de la cuota fija. El sistema objetivo de determinación de una capacidad económica es imposible, no existe eso. Eso lo que existe es una simplificación administrativa para comprobar lo liquidado y una simplificación para el operador que no tiene que estar haciendo cuentas. Pero eso podía tener mucho sentido, igual que pasa con los sistemas de módulos en renta, podía tener mucho sentido hace 40 años, pero con las nuevas tecnologías, hoy por hoy, no es de recibo. Y como decía antes el secretario de Hacienda, es que hay un principio de capacidad económica que tenemos que tener muy en cuenta. Fijaros que si hubiéramos tenido ya un tipo fijo, hay un tipo porcentual sobre ingresos, sea sobre ingresos netos, sea sobre ingresos brutos, eso ya se verá, no habríamos tenido que aprobar ningún decreto ley para bonificación. Pues habría pasado como con los casinos y con los bingos. No hay ingreso, no pago impuesto. Ahí tuvimos que hacer todos los esfuerzos para el tema normativo. Y como decía también el secretario, un decreto ley no es fácil, porque es que además luego tiene que pasar por Parlamento. Y ustedes saben cómo están los parlamentos últimamente con los asuntos del juego. Entonces, claro, no es fácil. Pero es que, sea cual sea, el motivo clave aquí es capacidad económica. Y por lo que he estado dando vueltas un poco por la feria, algún fabricante hay con dispositivos. Las máquinas que homologamos en Cataluña todos tienen contador. Lo único que haría falta es la conexión. La conexión en el operador y la conexión con la agencia tributaria, con lo cual se acabaría pagando por lo que realmente ingresa cada máquina. Y aquí termino porque me parece que me he excedido un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Disculpa que te haya tenido que apremiar, era muy interesante todo lo que estaba hablando y bueno, y muy, muy importante y bueno, seguirá siendo objeto de debate sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, vamos a dar ahora paso a Aitor Uriarte, que es el director general de Juego y Espectáculo del Gobierno del País Vasco. Así que, Aitor, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Antes de nada, pues quisiera agradecer una vez más tanto a Mare Codisa como a Andesa y en especial a Encarna, Ramón y Luis por su empeño en que vuelva a daros un poco la chapa en esta reunión. Me tenéis ya más visto que ni sé, pero bueno, vengo encantadísimo y si el año que viene y el siguiente sigo estando, intentaré volver. El título de hoy es ¿cuál es la situación del juego? ¿Cómo queremos ver el juego a futuro, después de COVID? Un poco también siguiendo el esquema que ha hecho Natalia, no podemos decir ¿y ahora qué? Hay que ver un poquito también la historia, todo lo que hemos ido haciendo en cada una de nuestras comunidades autónomas y dónde estamos. Y luego quiero hacer, o me voy a atrever a hacer un pequeño esbozo cómo veo yo qué senda debería recorrer el propio sector. Nosotros ya en el año 18-19 empezamos con una modificación del Reglamento General de Juego del País Vasco, porque nos obligaba que en el 19 teníamos que hacer una nueva planificación. Nosotros tenemos una estructura un tanto líquida, por decirlo de alguna manera, o que es cada 3 años tenemos que hacer planificación. Entonces, eso nos lleva a adaptarnos pues, a las necesidades que creemos, tanto desde el punto de vista de la sociedad como desde el mundo de la oferta de juego, de los operadores, debe haber. Entre estos trabajos, pues se nos ha cruzado la pandemia. Eso nos ha obligado a hacer 2 decretos, uno en el año 2020 y otro en el 2021, que era de continuación del 2020, y luego una serie de resoluciones de ampliaciones de plazos.
En el decreto del 2020 fuimos a una figura, porque claro, luego también es cómo tenemos organizado la fiscalidad en el País Vasco. La recaudación fiscal, la competencia recae en cada una de las 3 diputaciones y luego la normativa sustantiva de juego recae en el Gobierno vasco. Ahí estuvimos una serie de reuniones a diferentes bandas, operadores con las diputaciones, con el Gobierno con las diputaciones, y al final desde las diputaciones nos marcaban o preferían que en vez de sacar ellos una norma o normativas propias, que sacásemos desde el Gobierno una normativa sustantiva y luego sobre ella se apoyaría. Entonces, al final lo hicimos así y lo que hicimos es, en este primer decreto, que es de junio del 2020, se suspendían todos los permisos de forma automática, diciendo que si se reanudaba la actividad, el propio operador podía dar de alta aquellos permisos que necesitara, no todos, porque éramos conscientes que iba a haber locales de hostelería, sobre todo, que con el tiempo iban a seguir cerrados y, por tanto, aquella máquina con ese permiso iba a estar también pues, en situación de no actividad. Por otro lado, pasamos que el número mínimo de locales de apuestas, que ahora de las 3 concesionarias que tenemos está en 25, lo pasamos a 20 y luego también eliminábamos el mínimo de 8 locales que tenían que tener abierto, para que tuviesen también más flexibilidad. Y luego se nos ampliaba esa planificación que teníamos que hacer en el 2019, se nos ampliaba otros 9 meses. Luego aquel decreto se amplió hasta el 31 de diciembre, pero claro, la pandemia no nos dejaba tranquilos. Y pues otra vez, en marzo del 2021, sacamos otro decreto de continuidad, pues más o menos siguiendo la estela del anterior, daba posibilidad de prórrogas hasta el 31 de diciembre de este 2021 y se suspendía también el límite que teníamos del 10% de máquinas en expectativas de explotación o permisos en expectativa de explotación. Se quitaba ese límite para que las empresas pudiesen tener pues más flexibilidad. A día de hoy, ¿cómo tenemos? Y me voy a hacer solo en lo que es la máquina de hostelería. Tenemos aproximadamente, bueno, a día de hoy, a mediados de mes, un 16% de permisos que siguen suspendidos porque pues, locales todavía de hostelería no han abierto, y en expectativa de explotación prácticamente el 6%. Luego, según si son máquinas de bingo o de salones, en bingos llegan en total la suma de las dos casi el 32%. Salones, yo creo que están todos abiertos o prácticamente todos abiertos y solo tienen un 2,12%, y en casinos tienen un 63% en situación de suspensión y expectativa. En cuanto a las medidas fiscales, aunque se apoyan en la normativa sustantiva del Gobierno, las diputaciones en un principio, y parecía que iban a tomar la misma senda con una serie de ampliaciones de plazos para hacer la tributación, pero pues al poco tiempo, según la deriva que tenían cada una de ellas de las diputaciones en el Parlamento territorial, que son Juntas Generales, pues Álava y Vizcaya fueron por la senda del aplazamiento sin intereses, fraccionamientos, carencia de 3 meses, luego 6 meses, una serie de pautas, y Guipúzcoa fue por la senda de la bonificación de las cuotas aplicables. Posteriormente, una de las cuestiones que yo creo que ha sido dos cuestiones que siguen una de la otra. En Álava y Vizcaya se pasa del devengo trimestral al devengo mensual y con un prorrateo diario. Y en cambio en Guipúzcoa se va a una bonificación por esos datos que salen, también bonificación de día de suspensión. Nosotros desde el Gobierno lo que hacemos es, todas las noches, se pasan los ficheros a las 3 diputaciones de en qué situación está
cada uno de los permisos, y luego las diputaciones, pues unas van por la exención y Guipúzcoa va por la bonificación de los días que están suspendidos. Y es, al fin, a efectos más o menos es lo mismo, solo que han tomado diferentes sendas. Luego, a todo esto, seguíamos adelante trabajando en el proyecto de modificación del reglamento, que ya no solo era la planificación, sino también nos ha llevado a, pues, como la planificación es un anexo al reglamento, a hacer una serie de retoques al propio texto común del reglamento. Y ahí pues ha habido cosas sobrevenidas que nos hemos dado cuenta con la pandemia, que igual era bueno introducir, otras que ya teníamos en la cabeza, y bueno, ya tenemos un texto que ahora está esta semana, bueno, la semana anterior y está en la Oficina de Control Económico. Yo creo que la siguiente ya nos lo reenviarán a nosotros, y luego tendrá que ir a la Comisión Jurídica Asesora, que tiene 2 meses para dictaminar. Para finales de año creo que tendremos publicado el nuevo reglamento, y lo que sí introducimos en este reglamento es una disposición transitoria que durante un año ya va a desaparecer la figura de la suspensión el 31 de diciembre, pero a partir de que se apruebe el reglamento va a haber un año que el 10% de expectativas de explotación va a poder ser el 20%, para poder asumir ese número o ese porcentaje de permisos suspendidos. Y esperemos que en un año se vaya regularizando pues la situación, o se vaya quitando los vaivenes que hay. A futuro, y aquí permitirme, pero es tal y como lo creo yo que habría que trabajar. Lo primero que hay que hacer es ganar en credibilidad social. Y eso yo creo que el propio sector va a tener que hacer unos grandes esfuerzos para poder dar la vuelta a esa percepción social que tiene muchísima población. Entonces, pues va a haber que trabajar por ahí. Por otro lado, yo creo que hay que ir también por el camino de la transparencia. No tenemos que dar una imagen. 2 minutos, no, si me queda ya nada. Pero cositas, joder. Pues de la transparencia. Tenemos que ser empresas abiertas, que no, y no estoy diciendo que muchas de vosotras lo seáis, pero algunas todavía hay. Empresas que parece que ocultan, que esconden, que no cuentan todo. Si queremos ganar en credibilidad, la transparencia también es fundamental. Hay que trabajar muchísimo el juego responsable, y no de una forma coyuntural o estética, sino hay que hacerla como estratégica y de forma sistemática. Que se perciba que las propias empresas de juego trabajan por dar un juego sostenible, no sé, como le queráis llamar, pero que sea un juego bueno, ¿no? También otra de las cosas es trabajar en un mayor conocimiento del cliente para poder prescindir de todos aquellos clientes que tengan un juego problemático. Que eso también luego trasciende. Dicen, ha empezado a tener problemas con el juego y el primero que le ha sacado del local ha sido el propio sector. No ha tenido que ir ni una asociación, ni la familia, ni la administración a sacarlo. Y luego ya también, como paraguas de todo, pues la responsabilidad social de las propias empresas. Habría que trabajar muchísimo, y eso lo he dicho yo creo que varias veces, en mantener una esencia lúdica de juego y de ocio. Que la gente pues, se divierta y se vaya a casa diciendo, bueno, he gastado un dinero, he estado un tiempo jugando y punto. Como cada uno tenemos nuestras aficiones, ¿no? Y luego habría que trabajar también en la innovación para afrontar nuevos retos, explorar nuevas formas de juego, y yo creo que habría que huir de los juegos que son
adaptación de juegos ya existentes. Habría que, y no me digáis yo no tengo la respuesta porque no soy imaginativo, pero habría que ir buscando con el conocimiento de los clientes y no sé si nuevas tecnologías, el buen hacer de las empresas fabricantes, ver qué es lo que podría ser una forma de ocio que esté dentro del juego y para que sea sostenible. Y en sí es 3 claves: información, innovación y diversión. Y con estas claves yo creo que la Administración siempre va a estar apoyando estas vías. Y estamos abiertos, yo por mi parte, a todas aquellas sugerencias y inquietudes que tenga el sector, pues a valorarlas y ver cómo tienen encaje en la normativa o si hay que cambiar la normativa para que tengan encaje. Y sin más, muchas gracias otra vez y espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Aitor, por tu exposición y por lo que nos has comentado y por haberte ajustado al tiempo. Bueno, seguimos con... ahora va a tomar la palabra José Máximo López, que es el director general de Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León. Maxi, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por esta invitación. Es un lujo estar aquí y los meses que han transcurrido pues nos hacen valorar más este tipo de acontecimientos y comprender también pues la complejidad que tiene organizar cualquier tipo de evento pues con tanta gente. Y un congreso, una reunión, en este caso, bueno, pues hay que valorar pues esa cercanía también que hemos experimentado desde que hemos llegado aquí. Hace 2 años, pues aquí prácticamente de tema monográfico, estábamos hablando de juego responsable constantemente, pues un reto ante un panorama social muy preocupante y un reto que la propia industria del juego y la administración pues veía con preocupación esos efectos negativos que se trasladaban a la sociedad y que probablemente pues no se sabía transmitir también esa contribución social de la industria del juego a la sociedad, a la economía en general, a otros sectores como motor que moviliza pues otros sectores económicos importantes. O también decir, pues muchas veces se habla de que ciertos salones que se llevan a los barrios más periféricos, bueno, pues cuánto bar de barrio se salva con su contabilidad, puede pagar la factura de la luz porque tiene una máquina, tiene 2. Bueno, pues es algo que hay que valorar y hay que poner en valor y que hay que transmitir a la sociedad. Lo que está claro es que de un tiempo a esta parte, en esa etapa prepandemia, pues era el tema monográfico, aquí se vio en Torremolinos y bueno, es algo que en la agenda política de las administraciones regionales pues empezó a estar presente de una manera más importante por los planteamientos de los distintos grupos parlamentarios y también a través de los medios de comunicación pues se nos llevaba hacia esa agenda política que ensanchaba hacia el juego responsable. Voy a señalar un hecho curioso, porque Castilla y León como una comunidad que limita con varias comunidades autónomas, con 9, pues tiene protocolos de colaboración y convenios con unas, con otras, bueno, y entonces esos protocolos que tenía generales, pues tenía con Galicia, con Asturias, con País Vasco, con La Rioja, con Aragón, con Castilla-La Mancha, con la Comunidad de Madrid y con Extremadura, desde hace ya prácticamente una década. Con Cantabria, pues por unos temas muy puntuales, no se había firmado este protocolo de colaboración, protocolo general, y bueno, el 27 de octubre de 2020 se firmó con los temas habituales, con los temas de sanidad, de asistencia sanitaria, que estamos hablando de esos pueblos limítrofes entre 2 comunidades autónomas. A veces el llamar a una ambulancia te pueden venir más fácil desde la comunidad autónoma de la que no perteneces o
las escuelas, a veces la de los niños, esos transportes en zonas rurales, pues es lógico que vayan al colegio más cercano, ¿no?, al de su comunidad. Sí. Entonces, bueno, pues se habla de sanidad, se habla de educación, de medio ambiente, de turismo, de energía, de servicios sociales, de protección civil y emergencias, extinción de incendios en los montes, bueno, pues algo lógico. Y bueno, se introduce, por esa agenda que se había ampliado al tema del juego responsable, en este protocolo con Cantabria, una cláusula 17ª que habla de juego responsable. Bueno, pues para que veamos que es algo que en los protocolos generales que se firmaron hace 10 años y que luego se han ido desarrollando no estaba presente, no entraba dentro de los esquemas generales que pudiera haber comunidades autónomas entre sí limítrofes colaborando en este tipo de sentidos, y en el de Cantabria, que ha sido el último, pues se ha incluido, ¿no?, pues como muestra un botón y en algo pues que también conozco directamente, pues por el hecho de que pertenece también a la Dirección General de Relaciones Institucionales. Está claro que el tema del juego responsable pues es algo que está ahí. Se ha mencionado aquí el proyecto FES, que bueno, pues es hacerse corresponsable la sociedad, la industria del juego. En el ámbito de Castilla y León, pues quiero señalar también la labor de la Fundación Social del Juego Privado de Castilla y León. Y bueno, pues aquí hay algunos miembros del patronato que estamos pendientes pues, de una puesta en escena que en un panorama post-COVID pues también han querido solidarizarse con la sociedad y bueno, contribuir con una cantidad importante, nada menos que 28.000 euros, pues con una compra de mascarillas faciales y ejercitadores respiratorios para la rehabilitación post-COVID. Pues bueno, pues la industria, a través de una figura tan solidaria como es una fundación, pues enfoca hacia la sociedad que le rodea de esta manera. Bueno, pues esto también es juego responsable y es hacerse presente en medio de la sociedad en la que viven y hacer revertir a la sociedad pues lo que han recibido. Lógicamente, la industria del juego, la mayor función social que tiene pues es la creación de empleo, y que familias pues que han salido adelante, incluso hasta varias generaciones de familias gracias al juego. Pero efectivamente pues es necesario pues ganar esa credibilidad social, como muy bien ha señalado Aitor con esa expresión que yo creo que es importante, ganar en credibilidad social, y ahí la Administración pues también colaboramos en el sentido, por ejemplo, de la transparencia. En la transparencia pues bueno, hay una serie de datos que hasta ahora la Administración como reguladores teníamos, pero bueno, desde el compromiso de transparencia que hemos asumido desde el principio de legislatura en la Junta de Castilla y León, pues estamos volcando a la web, lo vamos renovando. Bueno, pues son datos que indican mucho pues ese compromiso, y sobre todo pues bueno, también ver que hay que ver el tema del juego con una perspectiva mucho más amplia, como algo de ocio, de tiempo libre, de entretenimiento. Y bueno, yo creo que estos meses nos han hecho vivir eso, que igual bingos pequeños, pues que conocen a toda su clientela, y luego cuando han vuelto a abrir las puertas, oye, bueno, y fulanita no viene todavía, ¿no? Es que todavía su familia no... Bueno, pues ese lado humano que vemos en los pequeños establecimientos es lo que hay que poner en valor también. Bueno, pues ¿por qué no vamos a rememorar también esa imagen que se hizo incluso un vídeo viral del hospital de campaña COVID de IFEMA? Bueno, pues unos enfermos jugando al bingo. Pues ahí vemos ese lado humano que efectivamente pues tiene también el juego y el entretenimiento, pero claro, como juego responsable. El juego responsable no debe ser simplemente un lavado de cara, sino debe ser un compromiso de la Administración, de los distintos subsectores, y precisamente bueno, pues en ese punto nos hemos embarcado en la Junta de Castilla y León desde ese compromiso que tenemos de modificar la actual normativa, una ley de 1998, que si bien es cierto que ha tenido modificaciones puntuales posteriores en 2009, 2010, en el 12 y en el 17, pues queremos una revisión global, y es un compromiso que tenemos con el Parlamento regional, con las Cortes de Castilla y León. Y de hecho, pues bueno, a principios de 2020
hubo un proyecto de ley por parte de uno de los grupos mayoritarios y fue rechazado partiendo de ese compromiso de llevar un proyecto elaborado desde el propio Ejecutivo Regional en el que se abordasen de manera global todos esos planteamientos y precisamente por eso se constituyó en ese momento la mesa de juego responsable, que es algo que sí que me van a permitir que en ese periodo inmediatamente anterior a la irrupción de la pandemia, pues hubo una primera reunión. Pues ahí estaban, aparte de las distintas consejerías que tienen algo que decir en materia de juego responsable en Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, que es la reguladora, pero bueno, también Familia, Educación, Sanidad, también se dio cabida pues, a la Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados y los distintos subsectores de juego pues, a través de sus asociaciones, tanto de bingos, de los 3 casinos, de salones y de máquinas. Luego también esa participación de los sindicatos mayoritarios, los representantes de los trabajadores tienen mucho que decir y también, bueno, pues algo que quisimos introducir también la representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Lógicamente a los ayuntamientos les llegan tantas quejas, tantos problemas como administración más cercana al municipio, al ciudadano y lógicamente pues hay que escuchar su voz también. También se dio cabida en este órgano a la Asociación de Vecinos a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que bueno, pues en algunos municipios muy puntuales pues han sido muy combativas con ciertos. Entonces, bueno, pues siempre es mejor pues, que opinen dentro de un órgano que, si bien es cierto, pues bueno, empezamos con mucha fuerza en enero, luego vino la pandemia y luego hemos tenido alguna reunión posterior, alguna reunión sectorial también han tenido y se ha aprobado un decreto ley de suspensión de licencias de salones de juego. Entonces, bueno, pues esto es algo que además se consiguió un consenso amplio. Primero es un decreto de ley aprobado por el Ejecutivo, por la Junta de Castilla y León, y luego tuvo que ir a las Cortes de Castilla y León para su convalidación. Estamos hablando que a las Cortes de Castilla y León pues ya va en el pleno que se celebró el 22 y 23 de junio de este año y bueno, pues fue apoyado esa convalidación por los 3 grupos parlamentarios, más el grupo mixto, o sea, 7 partidos políticos apoyando un tema de juego como era la paralización, pues ese paréntesis que queremos hacer antes de abordar la modificación de ley, porque lógicamente si se podían abrir nuevos salones, pues se podía desvirtuar totalmente las medidas que se pudiesen tomar en esa nueva ley. Entonces, bueno, pues ahora estamos en esa fase de información pública, luego tendrá su tramitación parlamentaria y, lógicamente, también pues volveremos a reunirnos con la mesa del juego responsable para que aporten algo que consideramos fundamental, que si se logra ese consenso previo en una mesa de juego responsable con una composición tan plural, pues eso ayuda mucho y allana para que luego en las Cortes de Castilla y León pues se pueda aprobar pues, con el consenso que deseamos. Y no me alargo más. Muchas gracias, Maxi, por la visión desde tu puesto de responsabilidad en la Comunidad de Castilla y León. Bueno, ya le damos la palabra a Luis Miguel Torre, que es el Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid. Luis Miguel. Pues muchas gracias, Manuel. Y quiero empezar, como no puede ser de otra manera, pues dando las gracias a los organizadores del Congreso, a las 3 asociaciones, AMARE, ACODISA y ANDESA, que yo creo que es la primera de las buenas noticias, que estemos retomando esta actividad, que volvamos a vernos de una manera lo más normal posible y que es en lo que llevamos trabajando todos en materia de este caso de juego, que es lo que nos toca y de todas las materias, pero de lo que nos toca hoy, que es el juego.
Y tratando de ceñirnos un poco pues, a la temática de la mesa, desde el punto de vista de Madrid, ¿qué puedo deciros? Pues empezó la legislatura, una legislatura donde prácticamente parecía que el único problema que teníamos en la comunidad era el juego y lo que había en torno al juego. Y de repente llegó la pandemia y pues parece que nos sirvió, si es que algo bueno podemos sacar de esto, es para ubicar realmente los problemas en su sitio, ¿no? Y en ese contexto hemos empezado a trabajar. Lo cierto es que la pandemia nos ha traído una serie de problemas al sector del juego que no esperábamos hace esos 2 años, a las alturas de ese último congreso que mencionaba Máximo, pero que además ha venido, yo creo, que a dejar cuestiones que vienen para quedarse, cuestiones que nos van a afectar no solo al sector del juego, sino a todos los sectores, a todas las formas de trabajo, desde probablemente la implantación ya estable del teletrabajo en muchas de las empresas, lo cual ya cambia la configuración pues, de los parques empresariales, de las zonas residenciales incluso, ¿no? Donde seguramente ese detrimento de movimiento que tengan los parques empresariales a diario lo tengan las zonas residenciales. Bueno, en definitiva vamos a sufrir una serie de consecuencias que muchas de ellas seguro no las conozcamos hasta dentro de unos meses o más tiempo, que nos afectarán. Y esto lo digo porque seguramente todas esas modificaciones normativas en las que estábamos inmersos de 2 años a esta parte, 2 años y medio a esta parte, es muy probable que si queremos que realmente se adapten a la nueva situación del sector, que hoy por hoy, en mi opinión, no somos capaces de saber con ciencia cierta cuál es su situación real, pues si queremos que esas medidas sean efectivas deberemos de revisarlas para efectivamente ser capaces de adaptarnos a la situación. Digo que no somos capaces de saber cuál es la medida real porque si analizamos los datos entre el 19 y el 20, pues claramente pues nos obligan a ser pesimistas, pero si comparamos los trimestres que llevamos del 21 con el 20, pues notamos un cierto repunte. ¿Cuál es el número de centros, salones o, en definitiva, locales de juego que se ven afectados por la pandemia? En Madrid en estos momentos no podemos decirlo de una manera fiable. Hablamos con el sector, sabéis que estamos Administración y sector en continua comunicación. Yo creo que además esa es la piedra sobre la que debemos de asentar las modificaciones normativas y la evolución de cada una de las acciones que hagamos. Pero lo cierto es que todo apunta a que hay una autorregulación, a que se va a dar una bajada del número de locales, que era una de las cosas que en Madrid parecía que era lo que levantaba todas las alarmas. No debemos de olvidar que también hay un momento en el que, y no debemos de olvidarlo porque si no, no vamos a dar con la solución, que se introduce en la agenda política con unos intereses muy particulares y muy concretos que no se corresponden en modo alguno con querer tratar una problemática que podíamos tener en torno al juego y que desde luego no estaban pensando en dimensionarlo en su justa medida, sino en sacar un rendimiento de esa propia situación. Como reflexión, ¿no? Es decir, que tenemos que tenerlo sobre la mesa, porque luego tenemos declaraciones más recientes en las que se habla de que no hay ese problema de salud pública respecto al juego. Pero sí hay un juego problemático, que lo ha mencionado Aitor, que es un juego que ahí vuestra labor como sector, que ese trabajo en torno al juego responsable, a la responsabilidad social corporativa vuestra como sector, es fundamental. Yo creo que se percibe también por parte de los entornos de los locales precisamente esa sensibilidad. Yo creo que es importante que sigáis por el camino que ya estáis siguiendo, que reforcéis esa parte de responsabilidad social corporativa. Nosotros como administraciones lo hemos entendido. En Madrid queremos introducir dentro de la reforma de la ley de juego, introducir precisamente cuestiones sobre un artículo sobre este tema, un articulado sobre este tema, precisamente para ayudar y potenciar la línea que yo creo que habéis iniciado ya hace tiempo y potenciado en estos últimos meses de una manera muy acertada.
obviamente, si queremos ser un socio o un compañero de viaje del sector desde la Administración, que podamos ayudaros en una situación como esta, pues hemos tenido que trabajar en el sentido de las bonificaciones. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues así lo hemos entendido en Madrid, de la devolución de las tasas cobradas durante los meses que obligatoriamente estuvisteis cerrados, adaptar, como no, los tributos de cara a futuro, ¿no? Yo creo que en esas cosas que vienen a quedarse, pues precisamente adaptar a cómo veníamos cobrando los tributos, si hace unos años eran anuales, luego hemos pasado a trimestrales, pues ahora estamos viendo en cómo realmente somos capaces de cobrar lo que realmente se usa, ¿no? Y lo que verdaderamente está activo respecto a las tasas. Bueno, pues en definitiva tenemos que adaptarnos. Como os decía, no sabemos realmente, y en esto entenderlo, que lo digo de una manera de ser capaces de definir de una manera fina y concreta cómo vamos a estar exactamente después del COVID. Pero sí tenemos claro que hay modificaciones, como os decía al principio, normativas, que estaban muy centradas en torno a una situación pre-COVID, obviamente, porque es en la que nos vimos envueltos todos, sector, administraciones, donde se levantó, como digo, una alarma probablemente no del todo justificada, pero yo, sobre todo, las muchas caras conocidas que veo del sector de Madrid, que nos hemos reunido muchas veces, procuro siempre plantear una cuestión de autocrítica desde el inicio, desde autocrítica de la Administración, pero que obviamente también es necesaria que se haga desde el sector. Seguramente hay cosas que pudimos hacer mejor en determinados momentos que no nos llevasen a encontrarnos en una situación de alarma, como os digo, poco justificada, pero que lo cierto es que la proliferación de locales, la proliferación de anuncios o sobreexposición publicitaria en todo tipo de medios y soportes, pues ayudaba poco o, si queréis de otra manera, generaba un caldo de cultivo bueno para quien pretendió y consiguió poner, como os digo, un momento en el que parecía que el único problema que había en nuestro país, o al menos en la Comunidad Autónoma de Madrid, parece que el único problema que había era el juego. Semana tras semana teníamos preguntas en la Asamblea, en comisiones. Bueno, pues había un rum que no era bueno para el sector. Yo creo que se está cambiando esa tendencia. Yo creo que no solo ya en distintas comunidades autónomas, sino en otros países de Europa empieza a haber un movimiento hacia lo que nosotros hemos defendido siempre, es decir, hay un objetivo principal compartido por el sector y compartido por las administraciones, que es la protección del menor y la protección del prohibido. Yo creo que sobre eso no hay una sola fisura en la postura conjunta, común y decidida que tiene sector y administración y sector. Pero hay otros objetivos que ya en su momento eran prioritarios, que era el defender, por supuesto, la libertad de empresa, que era, por supuesto, y cómo no, defender los puestos de trabajo, que en esta situación post-COVID creo que es un argumento que cobra especial importancia, ¿no? Y en ese sentido, pues es hacia donde hemos ido dirigiendo, en el sentido de ir cumpliendo con estos objetivos, es hacia donde hemos ido dirigiendo las medidas. Endurecimiento de las sanciones que tienen que ver con esa protección de los colectivos vulnerables, flexibilización y ayudas desde el ámbito también tributario para poder ir, tras la pandemia, consolidando esos puestos de trabajo. Y, en definitiva, pues lo que os decía y sobre lo que quiero terminar, entendiendo que la Administración en este punto, y en este punto más que nunca por la situación de crisis, debemos de ser interlocutores o tener esa interlocución constante con vosotros, con el sector, para ser capaces de, entre todos, definir un marco normativo que permita dar la seguridad necesaria para vosotros como empresarios y que tranquilice a la sociedad en cuanto a su preocupación en torno al juego problemático,
que es lo que nos tiene que tener a todos como objetivo. Yo creo que vamos en el buen camino, que el ruido que tenemos ahora no es el que teníamos hace 2 años. Creo que estamos dando pasos importantes y que los estamos dando de la mano. Yo creo que eso es lo que nos garantizará a medio y largo plazo un éxito y un marco normativo estable que será positivo para todos, trabajadores, empresa y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Y bueno, pues damos ya paso al último ponente, Juan Marín Pérez, que es el director general de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, recién nombrado. Así que nada, tienes la palabra, Juan. Pues muchísimas gracias. ¿Se oye? ¿Funciona? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, muy especialmente a las asociaciones organizadoras, a Mare, a Corisa y Andesa, muy personalmente a Encarna, Ramón y Luis, que se han desvivido los días anteriores en que esto salga bien. Y nada, pues agradecerles su presencia, que no sea... Tenemos que alegrarnos de que no estemos en una videoconferencia, de que estemos de forma presencial. Creo que es muy importante ese paso que hemos dado. Y nada, ya paso a explicaros lo que en la región de Murcia hicimos con el tema de la pandemia, que fue lo que nos obligó a tomar decisiones en el ámbito del juego. Como ya han explicado antes mis compañeros, hay un antes y un después en el tema de la pandemia con la promulgación del Real Decreto 462 de 2020, en el que se declara los estados de alarma. Y claro, y a partir de ahí pues se paraliza todo y hay que tomar decisiones. En la región de Murcia lo que hacemos es que hacemos un decreto ley, el 7/2020, que modificó las tasas del segundo trimestre de 2020 y posibilitó la baja temporal en el segundo semestre de 2020. Además, se posibilitó adecuar hasta el 25% de las máquinas que estaban, del tipo B y tipo C, para adecuarlo a la situación de pandemia y de locales cerrados, ¿vale? Posteriormente, con la Ley de Presupuestos, lo que se hizo fue prorrogar esa baja temporal para que tuviese efectos hasta el 30 de junio de 2021. Y lo que se hizo fue algo novedoso, creo que no hay ninguna comunidad autónoma que lo tenga, que son cuotas reducidas para el ejercicio 20, 21, 22 y 23. Bien es cierto que hasta el 22 estaban ya, con anterioridad a la pandemia, estaban puestas, pero se prorrogó hasta el ejercicio 2023. Lo que se pretende es pues, hacernos cargo de la situación que vive el sector que no es ajeno a los problemas que aunque mucha gente piense que este sector es un sector que está aparte y es un sector que está demonizado, como todos sabemos, y que es un sector que tiene que luchar día a día por demostrar que es uno más, un sector empresarial más, y parece ser que se tiene que levantar todos los días dando razones de por qué es uno más, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de sentar aquellas bases que puedan conjugar pues, la prestación de vuestro trabajo, de vuestros servicios, y desde el otro punto de vista de la Administración, de poder organizarnos y poder realizar nuestra labor de control y de Administración. Antes comentaba Ignacio lo difícil que es cuando se establecen bonificaciones fiscales, la modificación de los decretos. Modificar un decreto de bonificaciones fiscales es muy farragoso y él lo sabe y lo sabemos todos los que estamos en la Administración, que cuando se solicita una bonificación fiscal y no es coger y decir, venga, pues vamos a bonificar con el 25% o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no. Eso lleva una serie de tramitación enorme y una serie de documentación increíble y de pasos brutales. Aparte de eso, pues hay que oír a muchas asociaciones, hay que oír a oposición, hay que oír a mucha gente que no piensa lo mismo que pensamos nosotros ni lo mismo que piensa el sector. Por tanto, que sepáis que cuando se dan pasos en temas de
los que os he comentado, como hemos dado en Murcia, de bonificar la tasa o de eximir el pago en determinados momentos, que os hagáis cargo de que realmente es una actuación que nos cuesta mucho y que nos cuesta mucho sacarla adelante, ¿eh? Que lo veáis en su real, pues eso, con el peso que tiene. Por otro lado, también le quería comentar, quería comentar lo que decía de los pasos que tenemos que ir dando en adelante a partir de ahora de la pandemia, de que la pandemia parece que empieza a remitir, y qué es lo que queremos hacer en Murcia. En Murcia tenemos previsto avanzar en el sentido, estamos trabajando en la redacción de un libro blanco, queremos involucrar a los ayuntamientos de la región en la redacción de ese libro blanco y en el desarrollo de ese libro blanco, y lo que pretendemos es que también estén involucrados los propios empresarios, y sean los propios empresarios, como antes comentaba la compañera, que sean los propios empresarios también los que sean ellos los que apliquen la norma, los que ellos tiene que partir de ellos, que no sea que esa actitud hacia la persona que no tiene que estar en el local no parta de la administración, sino que sean ellos mismos los que tengan que tener esa actuación proactiva, ¿vale? Eso es muy importante. Como comentaba, tenemos en tramitación varios proyectos. Uno de ellos es el libro blanco, y luego tenemos 2 proyectos de decreto. Tenemos un proyecto que está bastante avanzado, que es el de la distancia de los colegios y centros escolares y bibliotecas y centros juveniles. Y tenemos otro, que es el tema de las fachadas, para exhibir la rotulación exterior, para hacer la referencia de locales, juegos de casino, para regular este régimen. Por otro lado, quería decir también algo más, yo ahora mismo no caigo, lo siento, ¿eh? Perdonadme, pero me he quedado totalmente bloqueado. No, os he comentado lo de las bonificaciones que hicimos en el decreto, en la ley de presupuestos y lo que tenemos ahora en adelante. No tengo nada más que decir, lo siento. Disculpad. Muchas gracias, Juan. Seguro que el año que viene nos contarás desde tu experiencia. Acaba de llegar, es lógico, una materia totalmente nueva. Eso nos ha pasado prácticamente a todos, pero bueno, poco a poco se le va cogiendo cariño a estas competencias y a esta materia. Bueno, creo más o menos hemos cumplido en tiempo y forma. Agradecer, por supuesto, a todos mis compañeros. Primero, que hayan venido aquí a Andalucía. Nos sentimos un poquito anfitrión y para nosotros es todo un orgullo que hayan querido venir, ¿no? Y pues creo que ya directamente vamos al acto de inauguración, tengo entendido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero vamos regular de tiempo o directamente no veo. ¿Vamos directamente o alguna pregunta? Bueno, pues nos vamos al acto de inauguración entonces. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestra atención. Muchas gracias.